Para mí es un honor el estar aquí en esta sala y hablando sobre genética y campos electromagnéticos. Mi charla va a ser un poco atípica porque no va a tratarse ni de tratamientos ni descubrir nuevas propiedades de los campos electromagnéticos. A mí siempre me ha gustado, que es en lo que he trabajado siempre como genetista clínico, en hacer un poco de abogado del diablo. Entonces, lo que he intentado siempre es, cada vez que se propone un tratamiento nuevo o entra algún elemento nuevo en lo que son los procesos terapéuticos, pues lo que intento es ver que eso no va a dañar al ser humano y, sobre todo, como genetista, no va a dañar a lo más importante, digamos, al tesoro más preciado que tenemos la especie humana, que es nuestro código genético y que, por supuesto, es el único tesoro realmente que tenemos y es la única herencia que realmente podemos dejar a nuestros hijos. Por tanto, yo siempre que ha aparecido algo nuevo, pues lo que he intentado es ver que aquello no es que no fuera bueno, sino que no fuera malo, que es lo que realmente me importaba, que no dañara el código genético. Por tanto, en esta charla voy a intentar hablar un poco sobre, o intentar, digamos, pensar con todos ustedes. Digo pensar porque no hay nada definitivo, nadie se ha atrevido a decir nada definitivo sobre si realmente la radiación electromagnética o la radiación no ionizante es capaz de afectar de alguna forma al código genético. Y, claro, ¿eso en qué lo podemos ver? Pues lo podemos ver fundamentalmente en algo, si el código genético, si nuestro ADN se dañara, las consecuencias que habría, malformaciones aparte, fundamentalmente sería consecuencias de mutaciones en el ADN de las células y, por tanto, cáncer. Por tanto, voy a hablar casi más de cáncer que de efectos teratogénicos o malformativos, que de eso evidentemente hay muy poquito, pero fundamentalmente cáncer. Pero es que siempre que se habla de carcinogenicidad no son los oncólogos los que tienen que hablar, sino somos precisamente los genetistas, probablemente los que tenemos más las palabras en este sentido. Bueno, pues hay cosas, digamos, o principios casi incuestionables sobre cuáles son los efectos biológicos, no digo ni adversos ni beneficiosos, sino efectos biológicos de la radiación electromagnética, y entonces pues podrían ser estos que ven aquí, que son los efectos cardiovasculares, efectos sobre el sistema endocrinológico, sobre el comportamiento. Y luego, si bajamos al nivel celular, pues desde lo que podría ser la bomba de calcio o el poder mutagénico o cualquier otro tipo de efecto. Vamos a ver que esto parece que... ahora, a ver si esto funciona. Y como decía, al final es la epidemiología la que nos va a dar un poco los resultados, y la epidemiología normalmente se mide en cáncer. Fíjense, un poco tomando... no me gusta la palabra metaanálisis porque realmente yo creo que es una palabra bastante mal traducida, desde luego, pero uno cuando recopila publicaciones que se han hecho sobre efectos del tipo que sea, pero en este caso pues de efectos biológicos de los campos electromagnéticos, pues aquí tengo una recopilación que se hizo en 1994 y por eso lo he llamado datos epidemiológicos históricos. Y dentro de estos datos epidemiológicos históricos, pues hasta 1994 había publicados más o menos 53 estudios en los cuales... No, sí, vale, sí, se me oye bien. Bueno, si no, vale, de acuerdo. Bueno, pues se hablaba de muchos resultados, como podía ser cáncer infantil, cáncer en personas que vivían cerca de conducciones de alta tensión o de tumores dependiendo de la vida profesional o de la vida laboral de personas que estaban con radiación electromagnética. Entonces, de esos 53 estudios, pues aquí lo puedo mostrar. Había por aquí otro ratón, pero me parece... está aquí. Sí, por este otro. Pues les puedo mostrar cómo, por ejemplo, pues había un estudio de estos 53 que decía que el riesgo de cáncer era mayor de 10, o sea, se multiplicaba por 10 o más. Había 3 entre 4 y 10, 5 entre 3 y 4, 26 entre 1 y 2, o sea, prácticamente casi no había riesgo, y 7 cuyo no solamente no se detectaba riesgo, sino estaría por debajo de 1. Por tanto, como pueden ver, pues los estudios eran muy variables. Por tanto,
dice, pues habrá que continuar haciendo estudios. Esto es del 94, pero es que haciendo una recopilación de los estudios epidemiológicos actualmente, y estoy hablando ya de 2014, incluso 2015, pues puedo decir esto que aparece aquí, que es que los estudios epidemiológicos recientes no resuelven el dilema. Seguimos exactamente igual. Sabrá que nos alarman de que hay problemas de cáncer y lo sabrá que nos dicen que no. Por ejemplo, viendo una revisión que se ha publicado muy recientemente, vamos a ver. Sí, este es mucho más fuerte. Muchas gracias. Este se ve mucho mejor. Fenomenal. Pues esta es una revisión que ha hecho la Comisión Internacional de Radioprotección, y hay una comisión internacional a nivel mundial, sobre una revisión sobre los efectos sobre la salud de la radiación electromagnética. Y entonces, pues, nos vienen a decir que los estudios son muy variables, que por supuesto que hay estudios que han reportado pues, leucemia infantil, también hay exposiciones laborales en relación con el cáncer, pero todos estos están en el límite de la epidemiología. O sea, en realidad son unos datos que están muy en el límite y que son muy difíciles de poder establecer si realmente estamos hablando de algo cierto o de algo no cierto. Son efectos tan sumamente sutiles que es muy difícil poder probarlos. Pero es que además se nos añade otra cuestión, y es que medir la exposición es realmente difícil. Porque, claro, cuando estamos hablando de epidemiología de personas que están vivas, en su ambiente natural, no estamos hablando de ratas en el laboratorio, porque cuando tenemos animales en el laboratorio, pues los metes en una campana de Gauss y tú decides exponerlos a los que te dé la gana. Y sabes que estás controlando esa exposición. Pero cuando estamos hablando de seres humanos que se están moviendo en su ambiente, lógicamente puedes medir exposiciones, pero ¿qué tipo de exposiciones mides? Podemos medir muchas, desde luego, pero estamos expuestos a todo tipo de exposiciones. Ya no hablar solamente de las conducciones eléctricas, hablar de la radiación procedente de la telefonía móvil, pero también de las redes wifi, de las emisoras de radio, de las emisoras digitales de televisión, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy difícil hacer medidas en este sentido y tomar decisiones en ese sentido es bastante complicado. Bueno, pues una de las cosas que dice es que existe una gran cantidad de datos, voy a leer aquí, con mediciones de alta calidad y tamaño grande sobre leucemia infantil y tumores cerebrales. Entre todos los hallazgos con fuerte asociación está la leucemia en relación con exposiciones postnatales superiores a 0,4 microteslas con un riesgo relativo de 1,7 a 13, o sea que sería un aumento de entre 1,7 y 3 veces el riesgo de cáncer. O sea que parece que podría haber algo de esto y hay una base epidemiológica, también hay otros estudios epidemiológicos que nos dicen para una asociación con la esclerosis lateral amiotrófica con exposición laboral. Pero quedan por resolver todas estas otras asociaciones de las que se está hablando, como puede ser, por ejemplo, cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares, suicidio o depresión. Y ya digo, y como digo, todo esto hablando fundamentalmente de las grandes conducciones eléctricas, pero no estamos hablando nada de los móviles. Pero uno de los grandes estudios que se ha hecho ahora en 2013, un estudio caso control que se ha hecho entre 2007 y 2009, pues dice que, bueno, parece que podían jugar la radiación electromagnética, la radiofrecuencia procedente de la telefonía móvil, podía jugar un papel en la iniciación y la promoción de una carcinogénesis. Y bueno, pues como ven aquí, esta es otra publicación de 2012 que recopila otras 88 publicaciones previas y que están hablando pues también de que, bueno, pues que es posible que haya algunos datos en este sentido. No les quiero aburrir mucho en este sentido, pero lo que sí está claro es que la Comisión Internacional de Carcinogénesis, pues sí es verdad que ha dicho que lo siguiente en su último report, y es que en vista de la limitada evidencia en humanos y experimentación en animales, el grupo de trabajo clasifica la radiación electromagnética con radiofrecuencia como posible carcinogénico para humanos en el grupo 2B, que es como no decir nada, o sea, decir, es posible que sí, pero probablemente no.
es no mojarse para nada en ese sentido, o sea, porque tenemos otro tipo de clasificaciones y, claro, lógicamente, pues en Bioelectromagnetics, justo hace unos meses, pues aparece este trabajo para decir que realmente no se ha entendido absolutamente nada de lo que significa esta clasificación como posible carcinogénico. Es como decir, no está resuelto el problema, no tenemos vías de resolverlo, lo vamos a dejar ahí a ver si todo esto se olvida de alguna forma. Pero lo que está claro es que entonces nos enfrentamos ahora ya no con las personas que se exponen, sino con la población en general. Y entonces tenemos otro problema añadido, que es el de la percepción de riesgo. Porque una cosa son los riesgos y otra cosa es la percepción de riesgo. Por ejemplo, uno de mis campos de investigación en genética, que ha sido la genotoxicología, que era ver agentes ambientales, ya fueran químicos o físicos, que eran capaces de producir cáncer, bueno, pues la percepción de riesgo de la radiación ionizante, por ejemplo, la energía nuclear, las plantas eléctricas nucleares, tiene una percepción de riesgo altísima. Y en cambio la percepción de riesgo de las plantas químicas es bajísima y probablemente está causando más muertes y más cáncer las fluyentes de las chimeneas de las plantas químicas que toda la población que vive alrededor de las plantas nucleares. Pero bueno, ese es uno de los problemas con los que tenemos que convivir y además son de los que más contaminan, en este sentido, a la investigación. Y por tanto, pues el investigador que intenta aislarse en su laboratorio, hace su investigación, lo que sí está claro es que cuando sale del laboratorio vive en el mundo real y no se puede aislar del mundo real. Y por tanto, esa percepción de riesgo también de alguna forma le puede contaminar. Como tampoco me quiero alargar mucho, pues solamente pues, darles algunos ejemplos, como esta publicación que dice que la radiación electromagnética o los campos producidos por la radiación electromagnética de las líneas de alta tensión pues pueden producir cáncer. Y aquí tenemos otra en la que dice que, bueno, pues evidentemente se han podido comprobar que hay algunas publicaciones que dicen que, y son los biomarcadores que nosotros tenemos, pues producen un aumento de aberraciones cromosómicas, o sea, de alteraciones en los cromosomas cuando uno lo toma como un biomarcador, o los intercambios de cromatidas hermanas en cromosomas, o lo que pueden ser los micronúcleos, que es justo en el campo que yo trabajo. Y luego, al final, pues les voy a mostrar un poco cuáles han sido también mis resultados, que los podría llamar esquizofrénicos, o sea que unas veces parece que sí, pero luego resulta que no, y al final no sé lo que pasa, o sea, realmente tampoco tengo ninguna conclusión. Pero lo que sí es cierto es que si uno va mirando la exposición a radiación electromagnética procedente de diferentes fuentes, desde la telefonía, las líneas de alta tensión, etcétera, etcétera, pues lo que está claro es que, y eso se puede ver en todas estas gráficas, la primera columna corresponde a 2006, la segunda a 2009 y la tercera a 2012. Lo que sí se ha visto es que cada vez vivimos en un medio que está más contaminado o estamos cada vez más expuestos a radiación electromagnética. Bueno, de alguna forma, esto es cierto, esto es así. Entonces, si hubiera unos efectos biológicos muy fuertes, capaces de producir cáncer de cualquier tipo, leucemia o alteraciones de comportamiento, tendríamos que haber visto ya a nivel epidemiológico un aumento de estas patologías, claramente relacionado con esto, con este incremento, y realmente no se ha visto ese aumento. O sea, existen estudios, caso control, que se están haciendo muy exhaustivos, en los cuales se pueden establecer relaciones causa-efecto, pero realmente un aumento del efecto a medida que va aumentando esta exposición no se ha visto. Y, por tanto, de alguna forma, esto sí que puede ser, digamos, tranquilizador. Porque, como decía, bueno, pues ya desde muy al principio pues se habló de las leucemias en niños que vivían en casas que pasaban conducciones de alta tensión por encima de ellas, o en escuelas donde estaban muy cercanas a conducciones de alta tensión. También se describieron tumores del sistema nervioso central en adultos y en niños. Y bueno, claro, lógicamente había, y estoy hablando de los años 80 y de los años 90, pues había pros. Los estudios epidemiológicos pues, hablaban de que había un riesgo relativo, unas incidencias que aumentaban entre 1,5 y 3 veces, pero había muchos contras, y los contras estaban en que no existe una correlación entre niños y adultos. O sea, ¿por qué esa diferencia? Evidentemente, si hablamos de telefonía móvil es distinto, porque cuando uno tiene el teléfono móvil pegado al cráneo, la composición
sobre todo agua sólido del cerebro infantil con el cerebro del adulto es distinto y, por tanto, probablemente la distribución de las ondas va a ser, o de los campos va a ser distinto. Pero no, lo que no había era una correlación entre niños y adultos en cuanto a cáncer residencial, por ejemplo. No laboral, porque lógicamente los niños no estaban trabajando. Otra de las cosas es que no había un efecto de intensidad de daño, que es lo que he visto, lo que acabo de decir, que cada vez estamos más expuestos, pero no hemos visto que haya aumentado la intensidad. Y la última, o la tercera, es que debiera detectarse un incremento constante paralelo al uso de la electricidad. Por tanto, y este es uno de los grandes problemas que tenemos los que trabajamos en genotoxicología, es que tenemos muchos factores de confusión. ¿Qué significa factores de confusión? Que cuando uno vive, vive en un medio y no solamente vive expuesto a ondas electromagnéticas, sino a lo que come, a lo que bebe, a lo que camina, a lo que se pone en la piel como cosmético, al detergente que utiliza cuando se lava la ropa o se lava la cabeza, al detergente que lava más blanco y tiene fluorocromos que se van a adherir a la ropa para que luego aquello brille más y parezca que aviva los colores, etcétera, etcétera. Y todos esos factores de confusión no los estamos valorando y probablemente nos están escondiendo este tipo de problemas. Por tanto, lo que yo sí que puedo decir en estos momentos es que todavía, y mejor que diga todavía y que siga así, no hemos encontrado una conexión entre cáncer y campos electromagnéticos. Los problemas que vamos a tener cuando nos metemos en el laboratorio pues es el de la dosimetría, el de la absorción por el organismo, que no está perfectamente establecido, cómo se distribuyen los campos dentro del organismo, interacciones con otros sistemas eléctricos y magnéticos internos. Y, por tanto, cuando uno plantea pruebas experimentales, pues, ¿qué utiliza? La frecuencia como variables, la intensidad, la orientación. Evidentemente, la reproducibilidad es lo más importante y ya lo han visto en algunos de los estudios que me he referido previamente, 80, 90 estudios, pues la mitad dicen que sí, la mitad dicen que no. Pero no solamente a nivel epidemiológico, sino también a nivel experimental. Por tanto, la reproducibilidad está todavía sin haberse encontrado. Cuando estamos trabajando en el laboratorio, ¿cómo lo extrapolamos a los seres vivos? También es otro de los problemas que tenemos. Y, por último, la simulación a situaciones reales. Yo no soy capaz de simular una situación real y cuando digo factores de confusión, pues tengo que estar hablando de simulaciones de situaciones reales, pero de estilos de vida, fundamentalmente, que es lo que un epidemiólogo o un genotoxicólogo o un genetista debe estar pensando, más que en situaciones de un factor único que sean fundamentalmente estilos de vida. Bueno, entonces, como decía, pues no hemos podido demostrar una conexión a nivel in vivo. Luego, si no lo hemos podido demostrar a nivel in vivo, sobre todo con estudios epidemiológicos, pues hagámoslo in vitro. Y entonces ahora aquí les voy a exponer pues, una revisión que se hizo en 1998, o sea que esta ya tiene unos cuantos años, pero en aquel momento, pero me parece que es una revisión hecha por McCann, que era bastante buena, publicada en Mutation Research, en el que en 64 estudios que había hecho sobre genotoxicología de los campos electromagnéticos in vitro, ya fueran en células humanas, ya fueran en células animales o en animales vivos, en tejidos animales, pues había 34 estudios positivos, pero el resto no. O sea, más o menos seguimos otra vez con la ley del 50%, que el 50% nos va a decir que sí y el 50% nos va a decir que no. Pero dentro de estos 84, pues es que se estaba estudiando pues, campos de media frecuencia, de extremada baja frecuencia, estáticos, etcétera, etcétera. Y volvía a ocurrir exactamente lo mismo. Y entonces, claro, cuando uno habla con un físico, lo primero que te dice el físico es que la energía de la radiación es mucho más baja, de la radiación electromagnética, es muchísimo más baja que la de la radiación ionizante, y si sabemos que la radiación ionizante es capaz de producir mutaciones. ¿Pero por qué? Porque es capaz de ionizar las moléculas y es capaz de romper las moléculas. Y cuando se nos rompe la molécula de ADN, vamos a intentar repararla. Si se nos ha roto muchas veces, vamos a intentar repararla tantas veces como se ha roto, pero como tenemos mecanismos imperfectos de reparación y no todo el mundo tiene los mismos mecanismos con la misma eficiencia de reparación, pues vamos a cometer errores o no vamos a ser capaces de reparar todas las roturas y a partir de ahí es cuando se establecen las mutaciones que se perpetúan en las células y a partir de ahí pues nos pueden venir los problemas como puede ser el cáncer. Por tanto, esto no lo hemos podido ver. Claro, ahora nos dicen, bueno, pues vale, ya está, la genética no es capaz de demostrarlo, pues vamos ahora al otro término que está de moda, que es el de la epigenética. Bueno, la epigenética, que es un término relativamente
antiguo, porque fue Conrad Waddington en 1942 cuando establece el término de epigenética y nos pone que la genética de un individuo no es un plano, sino es esto que se puede ver aquí, esta especie de estructura ondulada. Bueno, pues en realidad de lo que estamos hablando cuando hablamos de la epigenética es de la expresión de los genes. Todos tenemos los mismos genes. Hombre, diferentes unos de otros, evidentemente, pero todos tenemos los mismos genes. Todas nuestras células tienen los aproximadamente 22.000 genes que tenemos todos. Digo aproximadamente porque seguimos sin saber exactamente el número de genes que tenemos. Pero no todos funcionan a la vez, sino solamente cada célula, y sobre todo cada célula especializada, solo necesita unos poquitos para ejercer esa función. Los demás están silenciados. Eso es la epigenética. O sea, no es ninguna fuerza esotérica por encima del individuo que sea capaz de regular la genética. No, ni mucho menos. Eso está perfectamente establecido, tenemos unas reglas de oro, cada individuo tiene sus reglas epigenéticas, que significa cada célula sabe qué genes son con los que tiene que funcionar y cuáles con los que no tiene que funcionar. Es lo que se llama la expresión genética y esto se realiza por 3 o 4 métodos, pero fundamentalmente este es el más importante de todos, que es que el ADN lo abrimos y entonces permitimos que se exprese, o lo cerramos y entonces no dejamos que se exprese. Así de sencillo. Sencillamente las proteínas que rodean al cromosoma, que son las histonas, se abren o se cierran y entonces con eso permitimos que se expresen o no se expresen los genes. Bueno, eso tenemos un calendario y ese calendario es el que hace que seamos como somos y funcionemos adecuadamente. Cuando se nos estropea ese calendario sí que podemos tener problemas y eso sí sabemos que hay factores externos ambientales que son capaces de alterar ese calendario programado, de alterar esa epigenética. Por tanto, podía ser la solución, pero estudiar esto hoy por hoy es muy caro, porque estudiar expresiones de genes significa meterse en el laboratorio de genética molecular con arrays de expresión y es una experimentación muy cara y, por tanto, que yo sepa, hasta ahora nadie ha hecho absolutamente nada, pero probablemente este sea el futuro que tengamos que utilizar en el laboratorio. Por supuesto, que se han utilizado otras teorías, como la de los radicales libres, la del transporte de iones, como la resonancia ion-ciclotrón, que vienen expresadas en estas diapositivas, pero que voy a pasar, lógicamente, porque si no, hemos empezado tarde y lo que no quiero es que acabemos tarde, desde luego. Y prefiero dejar espacio para algunas preguntas, si es que hay preguntas. Bueno, y tenemos nuevas perspectivas, por ejemplo. Estamos cambiando de biomarcadores en genética. En vez de estudiar cromosomas, a ver cómo se rompen, y como mutan, que sería lo que haría la radiación electromagnética si es que es capaz de hacerlo, pues también sabemos que las células se dividen y reparten los cromosomas a cada polo, a cada célula, pero tienen una orientación determinada. ¿Y por qué no podrían estar actuando los campos electromagnéticos sobre la orientación de los cromosomas y el reparto de los cromosomas en la división celular? Bueno, pues tenemos otro biomarcador, que es el de los micronúcleos, y este es uno de los últimos que les mostraré de los últimos estudios que hice. Y bueno, pues es el que se está trabajando hasta ahora. Y además es que ahora tenemos una teoría nueva del cáncer, que es la teoría de la cromotripsis, que a veces el cáncer no se produce por hechos ambientales acumulados, sino hay un hecho único, catastrófico, y es que de repente a una célula se le rompen absolutamente todos los cromosomas o un cromosoma se le machaca en 1000 trocitos que luego se van a arreglar. Pero cuando se arreglan, pues es como cuando uno hace un puzzle con los ojos vendados, que lo va a recomponer mal y probablemente le van a sobrar piezas. Entonces hemos perdido genes y hemos colocado unos genes en un orden distinto y eso es lo que propicia el cáncer. Bueno, pues sabemos hoy día, también experimentalmente, cómo hay una relación muy clara. Voy a pasar de explicarles esto, aunque es una teoría muy bonita, pero esto me llevaría más de media hora explicárselos, entre la replicación de los cromosomas en un núcleo normal y en un micronúcleo, en este biomarcador que estamos utilizando, y eso produce una cromotripsis y, por tanto, sería la puerta del cáncer. Bien, esto es la teoría. Y entonces, ahora, en esta segunda parte, les voy a mostrar lo que he hecho yo durante unos cuantos años. Bueno, pues, gracias a esa percepción de riesgo aumentada sobre los riesgos o los presuntos riesgos de la radiación electromagnética, pues conseguí tener financiación para proyectos de investigación y durante unos cuantos años pues he tenido diferentes proyectos de investigación, empezando por campos electromagnéticos
pulsados de muy baja frecuencia, que eran los que en los años finales de los años 80 o mediados de los años 80 empezaron a utilizar los traumatólogos, concretamente en mi hospital, empezaron a utilizarlo para consolidar fracturas que no acababan de curar. Y entonces dije, bueno, pues si eso lo están utilizando como terapéutica, yo lo puedo utilizar también para ver si puede esto ser dañino o no. Pues empezamos por ahí, seguimos por la radiación electromagnética de 50 hercios, la de la conducción normal, y para terminar con la telefonía móvil. Y entonces es un poco lo que les quiero contar ahora, en este momento. Y utilizamos, pues, como marcadores biológicos las roturas cromosómicas, los intercambios de cromátidas hermanas y los micronúcleos. Bien. Como digo, lo primero que empezamos a estudiar fueron estos campos electromagnéticos de muy baja frecuencia pulsados, que desde luego sí puedo decir que tenían un efecto terapéutico claro y beneficioso para curar o para tratar la pseudoartrosis, aquellas fracturas que no se acababan de consolidar. Y entonces, pues nosotros los estudiamos desde dos puntos de vista. Por un lado, desde las roturas cromosómicas, y, por otro lado, desde los intercambios de cromátidas hermanas. Desde el punto de vista de los intercambios de cromátidas hermanas, que es uno de los biomarcadores, no encontramos nada, pero desde el punto de vista de las roturas cromosómicas, al final sí encontramos un efecto que era significativo en las mayores intensidades, o sea, que apuntaba a que podía ser que sí. Pero también les puedo contar una anécdota, y es muy curiosa. Según los estudios estadísticos que nosotros empleamos, a mí aquello no me daba significativo, me daba muy cercano a la significación estadística, pero decía, parece que podría haber un efecto, pero no lo tengo muy claro. Mandé el trabajo a publicar a una revista en idioma inglés y los referees de la revista me devuelven el trabajo diciendo, es un trabajo muy interesante, pero si usted utiliza este otro método estadístico alternativo, le dirá que sí, que es positivo y que el efecto que sí está viendo es significativo y, por tanto, es positivo. Bueno, pues lo hicimos evidentemente porque era la forma de publicar y se publicó. Pero fíjense incluso cómo está mediatizado todo. O sea que cuando estás en el borde, en el filo del positivo o negativo, pues depende de que utilices un método u otro y depende a lo mejor de la política de la revista en la que vas a publicar, pues también estás diciendo una cosa o puedes estar diciendo otra. Esto como anécdota que ocurrió en los años 80. Bueno, ¿cómo lo hacíamos nosotros? Pues utilizábamos las dos bobinas que utilizaban los traumatólogos para poner, por ejemplo, en una pierna para consolidar una fractura y entre las dos bobinas poníamos uno de los frascos de cultivo con células, con linfocitos humanos, de donantes sanos humanos, aquí otro frasco y aquí otro frasco, con lo cual estaba controlada la intensidad del campo. Este era el estimulador que teníamos, esto estaba dentro de un incubador. Lógicamente, cultivábamos las células y luego estudiábamos los cromosomas. Bien, bueno, pues una vez que ya acabamos con aquello, porque tampoco daba mucho más, y entonces empezaba a hablarse del cáncer producido por las corrientes de alta tensión, pues empezamos con los 50 hercios. Y entonces, bueno, pues estudiamos 50 hercios, pues de nuevo otra vez, siguiendo este ejemplo, pues con 3 dosis diferentes, pues teníamos un frasco control que estaba en otra estufa gemela y luego un frasco que estaba expuesto a un campo electromagnético de 50 hercios a 70 microteslas, otro a 145 y otro a 335. Y nosotros estudiábamos roturas cromosómicas. Entonces ven que pues aquí tenemos un pequeño aumento de roturas cromosómicas que no es significativo, desde luego, y en cambio aquí es más o menos igual que el control, justo precisamente donde hay mucha más intensidad de flujo. O sea que, lógicamente, este estudio no era positivo. Respecto cuando fuimos a estudiar intercambio de cromátidas hermanas, que es otro biomarcador, pues hicimos exactamente lo mismo y entonces vemos que no hay ninguna diferencia entre el control y las otras 3 intensidades de flujo que estábamos estudiando. Siempre utilizamos 3 intensidades diferentes porque lo que hay que demostrar siempre es que hay un daño, de haber un daño, siempre hay un incremento de daño con el incremento de dosis, densidad, intensidad, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, de ahí pasamos a otro análisis, porque la técnica lo iba permitiendo, iban avanzando, ya estamos en los años 90 y tantos, de análisis de translocaciones. Esto es muchísimo más caro, desde luego, pero en cambio las mutaciones que descubrimos aquí son mutaciones que nunca van a desaparecer, que se nos van acumulando a lo largo de la vida y por tanto estarían aún mucho más relacionadas con el cáncer.
bueno, pues los estudios que hicimos, más o menos siguiendo también la misma estrategia de control y 3 densidades de flujo distintas, pues tampoco vimos un incremento que fuera significativo, ni muchísimo menos. Había un incremento, pero un incremento ligero y que no llegaba a ser significativo. Este otro biomarcador, que aparece ya a finales de los 90, que es el de los micronúcleos, hicimos exactamente lo mismo, pero aquí además hicimos diferentes series de experimentos de forma que empezábamos con 8 microteslas y íbamos subiendo hasta los 300 microteslas, pero íbamos poquito a poco para ver, para comparar contra el control. Bueno, pues como ven, las variaciones son muy distintas y evidentemente cuando esto lo sometes a un test estadístico básico te dice que no hay ningún tipo de correlación. Bueno, pues está claro, entonces nos parecía claro que la radiación electromagnética no era capaz de producir mutaciones a nivel de nuestros biomarcadores. Y entonces pensé, a ver si en vez del campo magnético pueden ser de haber algo, podrían ser las corrientes eléctricas que puedes generar dentro de un sistema, precisamente abriendo y cerrando la exposición o los campos electromagnéticos, que al fin y al cabo eso sería una situación más parecida a la realidad. Al fin y al cabo, nosotros cuando vivimos o si nos ponemos debajo de una conducción de alta tensión, no estamos quietos, nos estamos moviendo y entramos y salimos del campo. Por tanto, se nos van a estar induciendo corrientes eléctricas y a ver si va a ser eso. Entonces diseñamos otro tipo de experimento que fue el de vamos a hacer exactamente lo mismo, pero conmutando el campo, abriéndolo y cerrándolo. Y entonces, pues lo que hicimos fue, además, 3 series de experimentos. Uno era conmutando el campo cada 10 segundos abierto, 10 segundos cerrado. Otro, 50 segundos abierto, 10 segundos cerrado. Y otro, 10 segundos cerrado, 50 segundos abierto. Con esto, o viceversa. ¿Con esto qué hacíamos? Pues aquí cerrábamos y abríamos mucho, con lo cual induciríamos más corrientes eléctricas, y en cambio aquí pues, lo que teníamos era fundamentalmente campo abierto y aquí lo que teníamos era fundamentalmente campo cerrado, con lo cual teníamos 3 situaciones diferentes que de haber algún efecto nos podrían ayudar a entender algo de esto, ¿no? Bueno, claro, todo esto estoy hablando de años, evidentemente, esto ha durado casi 20 años, por lo tanto, ahora lo resumo en 10 minutos, pero bueno, este es un proceso que hicimos. Bueno, pues estos son el resultado de los experimentos y evidentemente, pues como pueden ver, los controles contra el resto de los experimentos, ya sean, por ejemplo, estos, nos fijamos en las barras rojas, pues no vemos absolutamente nada, ni con los 50 abiertos y con 10 cerrados, o con los 10 abiertos, 50 cerrados, o con los, aquí en los 10-10, en los que abríamos y cerrábamos más el campo, sí parece que había un cierto, por lo menos aquí veíamos que había un incremento. Evidentemente que no llegaba a ser significativamente estadístico, pero estaba claro que aquí lo que tenemos era 25.000 interrupciones del campo contra 36 horas de exposición. En estos otros tenemos 8.000 interrupciones del campo, 60 horas de exposición, 12 horas de exposición. Aquí parece que encontrábamos algo, o sea que esto podía apuntar. Pues entonces, ¿qué hicimos? Replicar este experimento, pero en vez de hacerlo de 10 en 10 segundos, 5 en 5, pues para moverlo mucho más fuerte todavía, 50.000 interrupciones, a ver si aquí veíamos algo. Y entonces, en los de 300 y tal, no vemos absolutamente nada, y en el de 5-5, pues resultó que no, que aquella tendencia que veíamos no estaba ahí. O sea que, por tanto, aquí no encontramos absolutamente nada. Parece que, bueno, pues podría apuntar algo de que a lo mejor las corrientes eléctricas, pero realmente no vimos absolutamente nada. Por lo tanto, y viendo lo que estaba publicándose en la literatura, que es lo que les he contado antes, pues entonces decidimos cerrar esto. Y llega la telefonía móvil. Y dijimos, bueno, pues entonces todo el mundo empezó a preocuparse del móvil, de que si esto de tener el móvil en la oreja sería malísimo. Por supuesto que había muchas más personas que pensaban que era mucho peor tener una antena, una estación base en la azotea de la casa que tener el teléfono pegado a la oreja, cuando es al revés, porque al fin y al cabo la energía va con el cuadrado de la distancia. Bien, pero bueno, ya que estaba la preocupación social con la telefonía móvil, pues era fácil conseguir un proyecto de investigación. Y entonces eso es un poco lo que hicimos. Aquí les pongo un poco algunas de las publicaciones que se han hecho respecto a esto, y es que es verdad que en los años finales en la primera década, en la primera década de este siglo, se empiezan a publicar fundamentalmente pues, estudios, fundamentalmente entre los países escandinavos, en los cuales se hablaba de cáncer cerebral o de cáncer del sistema nervioso central en personas que utilizaban mucho el móvil,
incluso los oftalmólogos hablaban de cáncer de uvea en el ojo, justo en el lado donde se utilizaba el móvil, porque todo el mundo utiliza, o casi todos utilizamos el móvil en el mismo lado. Normalmente no intercambiamos el lado en el que utilizamos. Entonces, bueno, pues aquello marca una tendencia y era una forma de utilizarlo. Y entonces, pues nosotros, evidentemente, intentar estudiar humanos y saber cuánto hablan de móvil, a principio de la década del cambio de siglo, era bastante complicado. Hoy día habría sido dificilísimo, porque hoy día el móvil casi lo utilizamos más que nuestros ojos, fundamentalmente. O sea, estamos más tiempo utilizando el móvil casi que lo que estamos despiertos, desde luego. Entonces, hoy habría sido mucho más difícil, pero hacer un trabajo de campo en humanos era muy difícil, por lo tanto, nos planteamos también un estudio in vitro. Y entonces lo que utilizamos fueron dos móviles que estaban gestionados por ordenadores. Dos móviles que les gestionábamos por ordenadores con un programa que nos fabricó o que nos hizo el grupo de bioingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid, precisamente el grupo de Francisco del Pozo, que ha estado hablando justo antes de la comida. Y entonces pues nos hicieron un programa que se llama Duocel, en el cual pues teníamos dos teléfonos que estaban enganchados a ordenadores y eran capaces de hablar entre sí. Y nosotros les programábamos el tiempo que hablaban. O sea, nosotros decíamos, pues os vais a hablar cada 10 minutos y vais a estar hablando durante 2 minutos, pero para que simule una conversación real, pues uno transmite cosas al otro durante 10 segundos, luego se calla y el otro es durante 20 segundos el que transmite las cosas para simular lo que podría ser una conversación real, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer. Bien, hicimos ese tipo de programa y estudiamos las células, de nuevo, de linfocitos humanos, de donantes sanos, en reposo, porque los efectos podrían ser distintos. Hay que decir, como están los linfocitos ahora mismo, que no se están dividiendo, están en un ciclo celular en reposo, y con linfocitos que se estuvieran dividiendo, que podría ser otro mecanismo, como decía antes, el del reparto de los cromosomas. Por tanto, podrían ser experimentos distintos. El de los linfocitos en reposo era fácil de hacerlo porque, por un lado, teníamos un móvil pegado a un ordenador en una habitación, y en otra habitación distinta, 8 pisos más abajo del hospital, teníamos el otro móvil pegado a un ordenador, y pegado a ese móvil, con una cinta elástica, teníamos la sangre que queríamos exponer, sencillamente. O sea, que es justo lo que hacemos cuando nos pegamos el móvil a la oreja. Y entonces, pues, lo que hacíamos era un fraseo de cada 15 minutos una llamada que duraba 3 minutos y estaban durante 20 segundos intercambiándose. O sea, 20 segundos habla uno, 20 segundos habla el otro y demás, durante 3 minutos. Y cada 15 minutos había una llamada telefónica. Ese era en reposo. Las células en cultivo, el fraseo o la llamada de los móviles era exactamente igual. Aquí era un poco más complicado porque las células tendrían que estar cultivándose. Y entonces, claro, cultivarlo dentro de una estufa era imposible, porque entonces a ese teléfono móvil no le llegarían las llamadas, puesto que al fin y al cabo una estufa funciona como una jaula de Faraday, no le llegarían las llamadas, con lo cual lo teníamos que cultivar en un baño María. Pero claro, en un baño María también se nos ahogaría el teléfono móvil, con lo cual lo teníamos metido en una doble bolsa de plástico, también atado con una goma elástica, bueno, procurando que no se nos ahogase el teléfono móvil, pero era una forma de simular la realidad, y eso hicimos exactamente. Bien, estos trabajos que se han publicado, desde luego, pues entonces lo que estudiamos, los micronúcleos que podíamos encontrar en cada una de las células, pero también otras cosas que nos hablan mucho más, como los puentes de cromatina, que nos hablan de translocaciones que están muy cercanas al cáncer, o las protuberancias nucleares que vemos en las células, que son precisamente amplificaciones de oncogenes, que todavía estarían mucho más cerca del cáncer. Bien, por resumirles, y luego saber que los micronúcleos contenían un cromosoma entero o no, con lo cual nos hablaba también de que se habrían repartido mal los cromosomas. Por resumirles, estos son los estudios que hicimos, y entonces ven las T's a qué nivel están, tanto en los estudios en reposo como en los estudios en cultivo celular, que no encontrábamos diferencias significativas. Por tanto, son experimentos que no nos demostraron que aquello pudiera ser dañino y, por tanto, aquello lo cerramos. Bueno, dice, ¿y qué han hecho otros? Pues han hecho cosas relativamente parecidas, y entonces en esta diapositiva, que es la penúltima, que se ve muy mal, pero quiero que vean aquí que hay aumento de micronúcleos, de intercambio de cromatidas hermanas, micronúcleos. Estos son una serie de publicaciones recientes en las que se ve un aumento de estos biomarcadores. Pero luego aquí les muestro
otra serie exactamente igual de publicaciones, más o menos mismo número, en el que no ven ninguna diferencia. Por tanto, seguimos exactamente igual que lo que ha dicho la Comisión Internacional de Cáncer, que posiblemente pudiera ser carcinogénico, pero a lo mejor no. Eso el tiempo nos lo dirá. Pero el tiempo va pasando y cada vez lo tenemos más difícil, y yo realmente ya a estas alturas decidí cerrar esta línea de experimentación, puesto que no era capaz de llegar a más, por lo menos con los formatos de experimentación que tenemos en estos momentos. Siento que haya sido una charla un poco esquizofrénica, pero lo que quería contaros es precisamente en qué mundo estamos, cómo lo estamos viviendo, y que no tenemos respuestas todavía, desde luego. Pero yo sí estoy abierto a las preguntas, pues para poder hacer para que si tengo alguna respuesta poder darla. Muchas gracias.